Buenos días, yo soy la alumna del doctorado en genética humana Idalit Cuero Quesada y voy a estar coordinando el panel de citogenética. Para iniciar con estas pláticas tenemos la conferencia magistral Citogenética, presente y futuro, que será impartida por el doctor en ciencias Alberto Plaja Rustein. Les voy a dar una breve semblanza del doctor. Tiene el título de doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, es licenciado en biología por la Universidad Central de Barcelona con acreditación en genética humana por la Sociedad Española de Genética Humana. Tiene vasta experiencia profesional en el área de genética humana, centrando su trabajo en citogenética y citogenómica. Es autor en múltiples publicaciones de revistas indexadas, así como destacada participación en libros. Es investigador tanto en fundaciones privadas como en Agencia Nacional. Fue presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal y de la Comisión de Calidad de la Asociación Española de Genética Humana, así como miembro y colaborador de otras asociaciones y consorcios. Actualmente es responsable de la unidad de arrays del área genética clínica y molecular del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y también es profesor asociado de la unidad de biología celular y genética médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona en la asignatura de genética humana. Muchas gracias por su participación en este ciclo de conferencias, doctor. Le doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Es un enorme placer para mí hablaros de un campo en el que estoy enamorado y en el que he trabajado toda mi vida, que es el de la citogenética. Y debo esta oportunidad a la Tania Alejandra Guayo, que es la presidenta de la Asociación de Alumnos, Exalumnos e Investigadores, a Emilia Maribel Valle, que es la coordinadora de doctorado, y también a Horacio Rivera, que es una persona que admiro profundamente por su larga trayectoria investigadora, por su capacidad y por sus ganas y su capacidad también de mover las cosas, de lograr que se hagan las cosas y que la ciencia avance. Entonces, lo que os voy a explicar es un poco el dónde estamos y a dónde vamos y tal en un tema como es la citogenética, que llevaba bastantes años o muchos años de trabajo, pero que en estos momentos está en una situación de cambio total. Entonces, lo que os explicaré es las tres preguntas fundamentales de toda la especie humana, que es de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Vamos a ver de dónde venimos. Pues durante muchos años la citogenética ha sido la reina indiscutible de la genética. Y en la genética lo que tratamos es de ver la etiología, el origen genético de los defectos congénitos. Los defectos congénitos, os recuerdo que se trata de las anomalías de desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presentes al nacer. Esto es la definición de la OMS. El que una anomalía esté presente al nacer no quiere decir que se exprese al nacer. Una corea de Huntington, la mutación, la tenemos desde que nacemos, pero no se expresa hasta muchas décadas después. Entonces, los defectos congénitos son un problema sanitario porque afectan entre un 2 o 3% de los recién nacidos. El 2 o 3, que son las cifras clásicas, varía según consideremos los defectos severos, los que requieren cirugía o que producen una disminución de la calidad de vida, o todos los defectos congénitos en general. ¿Qué éxito tradicionalmente? Estoy hablando del pasado. Teníamos con los defectos congénitos desde el punto de vista genético, pues bastante pobre, porque si os fijáis, esto es una tabla cogida de un artículo y las cifras pueden bailar un poco de un artículo a otro, y os explicaré posteriormente el porqué, pero realmente más o menos se parecen. Pues la causa multifactorial son aquellos que dependen de muchos genes y del ambiente, o sea, es una forma muy elegante de decir causa desconocida en el fondo también. Por lo tanto, si juntamos la causa desconocida más la causa multifactorial, quiere decir que en casi un 70%, un 69%,
de los casos no sabemos qué etiología tienen estos defectos congénitos, lo cual no quiere decir que no se diagnostiquen, porque una malformación de corazón, con ecografías, con esto, los cardiólogos, no se sabrá la etiología genética de esta malformación de corazón, pero se diagnostica perfectamente. Entonces, ¿dónde teníamos éxito? Pues detectando mutaciones en algunos genes, que se ve con las técnicas de Sanger, la clásica de secuenciación, que esto es muy aproximadamente un 17% de los casos, y las cromosomopatías, lo que se veía por cariotipo y hibridación in situ, el FIS, que son las alteraciones estructurales y numéricas. Y luego queda un pequeño cajón desastre de otros, entre los cuales destaca sobre todo los teratógenos, que son un 3%, 3,2% de los casos. Entonces, ya hemos dicho que de las técnicas clásicas, los grandes reyes han sido el Sanger en la secuenciación y el cariotipo en las anomalías cromosómicas. El cariotipo simplemente implica tener células en división, por lo tanto no podemos hacer cariotipos de tejidos que no se dividan, y ponerlos un portaobjetos, mediante las técnicas de bandas, lograr reconocerlos uno a uno y diagnosticarlas en microscopio por una persona. No hay máquinas, son una persona que se pone en el microscopio. Entonces esta técnica es maravillosa, yo estoy enamorado de ella, pero tiene sus limitaciones. Entonces, una primera limitación es la resolución. Ya os he dicho que es una persona al microscopio que está intentando dar lo mejor de sí para diagnosticar, pero al microscopio la resolución es baja, o sea, todo lo que sea de unas 6 a 10 millones de pares de bases, y esta variación inmensa viene porque no tenemos la misma resolución en todas partes del cariotipo, pues es difícil de ver para nosotros. Por ejemplo, en esta deleción Q373, que la veis aquí y que por otras técnicas demostramos, y ya lo veremos, que realmente es real, fijaros la pequeña diferencia. Como los cromosomas se estiran y se acortan, ya veréis la dificultad de realmente poder saber si esto es verdad o me lo estoy inventando. Entonces, para resolver el problema de resolución, ya hace muchos años que se desarrolló la técnica de hibridación in situ fluorescente. La técnica de hibridación in situ fluorescente consiste simplemente en coger un trocito, una sonda de DNA, como el DNA es invisible, marcarlo, o sea, colocarle moléculas fluorescentes que sean visibles al microscopio. Este trocito de DNA buscará desesperadamente la parte del genoma humano que tiene su complementario, su secuencia complementaria, y ahí se hibridará. Por lo tanto, si esto, por ejemplo, está en el centrómero del cromosoma X y hay un solo cromosoma X, en metafases yo veré una señal sobre el cromosoma X, y en núcleo, que hay el mismo DNA exactamente que las metafases, yo veré un punto también, y así podré ir viendo. Con esto logro ver cosas incluso por debajo de la resolución del cariotipo. Por ejemplo, en aquella deleción tan pequeña que tenía mis dudas, si yo cojo una sonda que se hibride justo en la zona delecionada, pues veré, tal como se ve a la izquierda, un cromosoma normal, que es el cromosoma 2 con la señal roja, y digo que es normal porque quiere decir que la sonda ha encontrado donde unirse y se une, y un cromosoma 2 delecionado, que como la sonda no ha encontrado donde unirse porque hay una deleción, pues resulta de que carece de señal. Y esto mismo se ve en el núcleo, veo solo una señal. Por lo tanto, he demostrado clarísimamente lo que con citogenética clásica estaba dudoso si era, no era, etcétera, etcétera. Otro problema de la citogenética es que la citogenética son personas como yo, de que con el máximo cariño del mundo y con el máximo interés y con el máximo entrenamiento posible intentan interpretar lo que vean, pero es una interpretación de lo que vemos. Entonces, esta diapositiva es para demostraros lo que quiero decir. Tenéis arriba 3 parejas de cromosomas 16, aparentemente lo mismo. En los 3 cromosomas 16 les sobra una banda cerca de la heterocromatina. Entonces, una vez que se terminan los estudios, la de la izquierda, que es una que me cedieron en el laboratorio CERVA, que es un laboratorio amigo en el que tengo muy buenos amigos, resultó ser una duplicación de una región cromosómica patológica. Está diagnosticado mediante la técnica que es la abuelita de los microarreglos, que es lo que os enseñaré después, que era la hibridación competitiva sobre cromosomas. El de en medio, al estudiar los padres, resultó ser un fruto de una translocación. Y fijaros que la pinta es exactamente lo mismo. Y el caso de la derecha
Pues fue un caso que vimos hace muchos años en un feto y en un padre, y que nosotros interpretamos que sería como una inversión. O sea que de la heterocromatina se giraría un trocito hacia abajo, tal como indicamos aquí, y esta banda extra que aquí en el fondo era un trozo de la heterocromatina de arriba. Esto, muy orgullosos nosotros, incluso lo llegamos a publicar en un artículo, como diciendo, ojo, que esto no llame el engaño, porque existe esta posibilidad de inversión, que se puede equivocar con una duplicación y que la gente no se equivoque. Lo que pasa que, tenemos un artículo que es absolutamente mentira. ¿Y por qué? Porque muchos años después se ha demostrado que estas cromosomas 16 con una aparente banda accesoria y que tienen un fenotipo normal no son una inversión, realmente son una duplicación del centrómero y la zona de encima, que es una zona que varía mucho en número de copias en la población general. Por lo tanto, fijaros que la interpretación de arriba era lógica, pero realmente no era inversión, era una duplicación. Y esto viene porque yo intentaba interpretar, y mis compañeros, la imagen que vimos y le dimos la visión más lógica, lo cual no quiere decir que sea la verdad. Total, que hemos quedado que con las técnicas clásicas diagnosticamos un 27%. Bueno, pues vamos a ver dónde estamos en estos momentos. En estos momentos tenéis que pensar, para centrarnos, de que existen muchos tipos de mutaciones, desde las mutaciones muy pequeñas, que tienen, por ejemplo, un cambio de una A por una T o lo que sea, que son pasando por las mutaciones que implican unos pocos pares de bases, o sea, que son las indels, como los cambios de grandes fragmentos de DNA de más de 1000 pares de bases, y las anomalías que son tan grandes que son 6 a 10 millones de pares de bases. Son las mutaciones, las inserciones, las variaciones número copia y número cromosómica. Cada tipo de mutación, tamaño de mutación, tiene sus técnicas. Las anomalías muy pequeñas se detectan con secuenciación, Sanger era lo clásico, hoy en día vivimos en el mundo de la NGS. Las de 1000 pares de bases son el reino de los microarreglos y de la hibridación in situ fluorescente, y las anomalías de más de 6 millones de pares de bases realmente son el reino de la citogenética, a veces apoyadas por los microarreglos o por el FISH para acabar de caracterizar algo. En resumen, que existen en genética dos mundos paralelos, que es el mundo de las anomalías de secuencia y el mundo de la variación estructural. La variación estructural simplemente es la que afecta a segmentos de más o mayores o iguales a 50 pares de bases. Esta definición viene determinada por las técnicas, por la tecnología utilizada. Con secuenciación era complicado ver anomalías que ocuparan más de 50 pares de bases. Dentro de la variación estructural, que puede ser equilibrada o desequilibrada, o sea, pueden ser inversiones, etcétera, hay un tipo de variación estructural muy especial, que es las CNVs, las variaciones en número de copias, que son reorganizaciones del DNA desequilibradas que son mayores de 1000 kilos de 1000 pares de bases. Esto también viene determinado por la tecnología. Las CNVs aparecieron con los microarreglos, y los microarreglos no pueden detectar anomalías equilibradas, por lo tanto las CNVs siempre son desequilibradas, y además en los primeros microarreglos les costaba ver las cosas que fueran por debajo de 1000 pares de bases, y de aquí esta definición. Ojo que para ver las CNVs, la técnica más usada en estos momentos son los microarreglos, pero no son la única. También se pueden detectar por hibridación in situ, por MLPA, por secuenciación masiva. Lo que pasa es que el gold estándar, porque es la más fiable, la más versátil y la más barata, son los microarreglos. Os voy a dar un ejemplo con el síndrome de Williams. El síndrome de Williams son unos niños o adultos muy simpáticos, con algo que pueden tener una inteligencia normal con discapacidad intelectual, tienen una personalidad, ya digo, muy amigable, y tienen una anomalía muy peculiar que se llama estenosis de la aorta, son muy locuaces, les gusta la música, y se debe a una deleción pequeñísima por debajo de la resolución del cariotipo de las técnicas de citogenética en 7q11.23. Entonces, como está por debajo de la resolución del cariotipo, utilizamos la hibridación in situ. La hibridación in situ se utiliza una sonda de control de color verde
que está fuera de la zona deleccionada y que nos dice que hay 2 cromosomas 7. Y luego una sonda de color rojo que se hibrida en la zona del que se delecciona. El de aquí abajo es el cromosoma normal, porque hay señal, o sea que la sonda ha encontrado dónde unirse, y el cromosoma de arriba es el deleccionado, porque no hay señal, porque no ha encontrado dónde unirse, porque está deleccionado. En el núcleo se ve lo mismo, 2 señales verdes y una roja, o sea que esto es lo habitual en un síndrome de Williams. Pero nos llegó hace muchos años al laboratorio un niño con una pinta de síndrome de Williams de libro y que te lleva una hibridación in situ realizada en otro hospital de síndrome de Williams normal. Si os fijáis, aquí se van viendo 2 puntitos, incluso en la metafase se ven 2 puntos. O sea, esto se debe decir que no es un fallo del hospital, o sea, yo lo hubiera visto también normal. Como tenía un fenotipo de Williams tan clásico, en aquellos momentos estábamos empezando a hacer microarreglos, el clínico, con muy buen criterio, decidió hacerles unos. ¿Qué es un microarreglo? Hay varios tipos. El más clásico, el más extendido a nivel constitucional, es los microarreglos de hibridación competitiva, que simplemente se trata de coger DNA de un paciente y de un control que asumimos normal. Uno lo marcamos, o sea, le añadimos moléculas fluorescentes de color rojo, el otro de color verde. Ojo, que nadie me impide hacerlo al revés, pero digámoslo esto. Los mezclamos y los dejamos hibridar sobre un soporte de vidrio en que hay miles de puntos. Cada punto hay una determinada sonda muchas veces. En este caso ATC, ATG, ATC, ATG. En el puntito de al lado habrá otra sonda con otra secuencia diferente. Cada uno de estos puntitos apunta a un lugar del genoma. En un array de batalla, de rutina, de los que utilizamos, hay 60.000 puntos. O sea, que quiere decir que estamos investigando si hay ganancias o pérdidas de DNA en 60.000 puntos del genoma. Y hay otros que son unos 140.000 puntos. O sea, que ya estoy diciendo el por qué los arrays tienen mucho más resolución que la citogenética. Entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, el paciente tiene una trisomía 21, en todos los trocitos de DNA que proceden del cromosoma 21 habrá mayor proporción de color rojo, y como se pelean entre ellos, compiten para hibridarse, se hibridará más cantidad de sondas de color rojo, con lo cual los puntitos que apunten al cromosoma 21 virarán hacia rojo. Si, por ejemplo, hay otra zona que hay una delección en el paciente, ganará el control que es verde, y los puntitos donde haya sondas que apuntan a la zona deleccionada, veremos un color verde. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo puede ser que al aplicar el array vemos clarísimamente que hay una microdelección en la zona Williams y en cambio vemos un FIS en que se ve la sonda? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre aquí es que este paciente tenía una delección atípica. En el síndrome de Williams, casi siempre, el 99% de los casos, lo que vemos es una delección, 2 tipos de delecciones, una más grande y una más pequeña, que son absolutamente clínicamente indistinguibles y que se deben a unas características especiales del DNA que se llaman low copper repeats, que provocan que las delecciones siempre sean del mismo tamaño. Pero muy de vez en cuando, por azar, se producen pacientes en que la delección no es la clásica, sino que ha habido puntos de rotura al azar. ¿Qué es lo que ocurre? La sonda comercial que se aplica para el síndrome de Williams, como todas las sondas comerciales, para lograr más señal, pues no son una sonda, sino son 3 sondas una al lado de otra. Entonces, 3 sondas emitiendo fluorescencias, sale una señal mucho más potente y fácil de leer. Las sondas las han elegido para que queden más o menos en una zona bien en el medio de la zona deleccionada en el síndrome de Williams, y además buscan una zona que no sea muy variable, etcétera, etcétera. La mala suerte que ha habido con este paciente es que la delección justo llega a la zona que hay en donde se unen estas ondas, y 2 sí que se pierden, pero queda una tercera. Si os fijáis en la señal, siempre hay, en la fotografía de la hibridación in situ de este paciente, sí que hay 2 señales, pero siempre hay una que es más débil que la otra. La normal, la de las 3 ondas, es esta, y la que solo es una sonda es esta, y esto es lo que nos engañó. Pues esto ilustra un poco qué problemas tiene la hibridación in situ frente a los microarreglos. En este caso lo que hicimos fue al final utilizar otra sonda
que esta sí que estaba en medio de la zona deleccionada y ver cómo clarísimamente no se hibrida en este cromosoma 7 y se hibrida en este 7, o sea que este cromosoma 7 está deleccionado. En resumen, si yo comparo los microarreglos contra la hibridación in situ, las ventajas de la hibridación in situ es que detecta reordenamientos equilibrados. Por ejemplo, si hay una translocación, yo veo que la señal que debería estar en el cromosoma 7 se me ha ido al 10. También da información posicional, que esto lo veremos ahora qué me significa. Pero tienen un problema. Es una técnica dirigida porque solo tengo un par de sondas. Si a mí me dicen que mire el síndrome de Prader-Willi, yo pondré la sonda de Prader-Willi y no me daré cuenta si es un síndrome de Williams o no. Si yo miro una delección 2211, miro la delección 2211 y no sabré si es un Prader-Willi o un Williams. O sea, miro lo que me dicen que miren y punto. En cambio, los microarreglos estoy estudiando a la resolución que sea, pero estoy estudiando otro genoma. Me da lo mismo que sea un Prader-Willi, un Williams, etc. Yo los veré todos. Luego, que hay otro problema con la hibridación in situ. Las delecciones se ven clarísimas porque me falta una sonda, pero las duplicaciones, si están en tándem, si están uno al lado de otro, lo detecto como un aumento del tamaño de la señal. Y un aumento del tamaño de la señal, sobre todo si son relativamente pequeñas, es difícil de ver, o sea que es poco fiable. En cambio, los microarreglos se ven clarísimos. Desventajas de los microarreglos, que no veo anomalías equilibradas. Los microarreglos solo ven si sobra o falta DNA. Si hay una translocación, una inversión, que quiere decir que está todo el DNA cambiado de sitio, pero todo el DNA no lo detecto. Y tampoco dan información posicional. Vamos a ver estas dos cosas, qué es lo que es. Vamos a hacerlo con un ejemplo real. También hace unos años nos llegó una pareja que tenía mucho miedo a la hora de embarazarse porque la madre o la futura madre tenía una tía de 60 años con una discapacidad intelectual muy severa que realmente estaba en silla de ruedas, etcétera, y tenía mucho miedo de que la historia se repitiera con su gestación. Hicimos un microarreglo en esta mujer y nos salió que había una duplicación inmensa del cromosoma 13. Entonces, al hacer el cariotipo, vimos que los dos 13 eran normalísimos. Lo que sí que era diferente era el cromosoma 1. El fragmento duplicado del 13 no estaba en el 13, no era una duplicación tándem, sino que estaba en el cromosoma 1. Bueno, pues esto con los arrays es imposible de saber. He necesitado hacer un cariotipo. Por lo tanto, los microarreglos no dan información posicional. Esto también aplica pues a las translocaciones. En un síndrome Down, por culpa de una translocación robertsoniana, por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma 21, otro cromosoma 21 y un tercer cromosoma 21, pero que este está pegado al cromosoma 14, es una translocación robertsoniana. Desde el punto de vista de array es exactamente lo mismo que un síndrome Down que tenga 3 cromosomas 21 libres. No lo diferencio. En un padre de este niño que él tenga un número de cromosomas 21 normales porque tiene uno suelto y el otro pegado al cromosoma 14, pero yo lo veo normal, no me entero. O sea, para mí nada. En cambio, por un cariotipo lo veo clarísimo que uno de los 21 es pegados. O sea que esto netamente son superiores la citogenética a los microarreglos. La otra cosa que decíamos es que no detecta recorridos equilibrados y no dan información posicional. Entonces, otra técnica actualmente que ha empezado a utilizarse para detectar anomalías, o sea, ganancias y pérdidas de material, es la secuenciación masiva. La secuenciación masiva, me explico, es todas las tecnologías que nació con el proyecto Genoma. Actualmente cada vez tenemos máquinas que secuencian más rápidamente, o sea, tenéis que pensar que el proyecto Genoma costó años el secuenciar un genoma y costó tanto dinero como llevar un hombre a la luna, y en cambio hoy en día a cualquiera de nosotros por unos cuantos miles de euros en pocas semanas se puede secuenciar todo nuestro DNA. Pues estas máquinas, estos monstruos que cada vez secuencian más rápido, tienen un problema, que también cada vez se equivocan más. Entonces, ¿cómo lo corrigen? ¿Cómo saben que si se ha equivocado o no? Pues el truco está en secuenciar muchísimas veces la misma zona. Si de 100 veces resulta que en 95 veces hay una G y luego las 5 restantes hay una A, una T, etcétera, ya veo cuáles son ya veo que lo que realmente es que hay una G y los otros son artefactos. Pues bien, alguien se fijó que si en vez de 100 veces se resecuenciaba esta zona 50, es que había una delección, y si en vez de 100 veces se secuenciaba 150, es que había una duplicación. Y este truco es el que se utiliza para detectar anomalías de copia con la secuenciación masiva.
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenéis un caso control y un caso, un paciente con una deleción en una zona determinada. Las gráficas estos es el número de veces que se ha secuenciado cada zona. Como veis, hay un bajón, más o menos al 50%, que me está detectando la deleción. Problema con la NGS respecto a los microarreglos. Primero, que no está bien validado aún. Tienen numerosos errores, especialmente en las CNVs, las variaciones de copia mayores. Además, se requiere un bioinformático. Normalmente lo que se hace es utilizar varios programas de detección de CNVs. Y luego, que como los microarreglos tampoco dan información posicional, no detecta traslocaciones ni anomalías ni inversiones equilibradas. Lo que sí que tiene una cosa muy buena, que los puntos de rotura son exactos a la letra, al nivel de que si está una A para aquí o una T para allá, o una base para aquí o para allá. Los microarreglos, ¿qué ventaja que tienen? El software está validadísimo, funciona y es uno. Y además es sencillo de utilizar, no requiere bioinformático. Problemas que tenemos, que los puntos de rotura son aproximados. Los microarreglos solo ven lo que tengamos las ondas. Si resulta que las delecciones, por ejemplo, se dan como la primera sonda deleccionada y la última sonda deleccionada. Si la delección va un poco más allá, pero no hay sondas, yo no detectaré, la veré un poco más pequeña según la sonda. Por lo tanto, esto es una clara inferioridad respecto a la NGS. ¿Qué importancia tiene esto? Pues según qué anomalías, a lo mejor la anomalía de un exón cambia muchísimo el efecto si produce un cambio de marco lectura o no. Si hay un cambio de marco lectura, es muy probable que la proteína se trunque y que el significado fisiológico de esta delección de exón no es una delección de exón, es una delección a partir de este exón de toda la proteína. En cambio, a lo mejor otra delección de aparentemente del mismo exón conserva el marco lectura y simplemente es una delección de este exón y a lo mejor es mucho más benigna. Bueno, pues esto se nos escapa con los microarreglos, en cambio con la NGS no. Por otro lado, tampoco dan información posicional ni detectan anomalías equilibradas, que es el mismo problema en el NGS. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el NGS es la gran promesa, pero en estos momentos las cosas van avanzando, pero no son una técnica totalmente validada y fiable. De hecho, muchas veces las anomalías de CNVs que se detectan por NGS se tratan de confirmar con técnicas más validadas como los microarreglos. Total, ¿qué efecto han tenido todas estas mejoras técnicas sobre nuestro rendimiento diagnóstico? Pues es más o menos este. Quiere decir que en alteraciones de secuencia hemos pasado un 17 a un 25% vía la NGS y del 10% hemos pasado al 15% vía los microarreglos. O sea que hemos pasado del 27% al 40% y hemos bajado del 69-70% a un 56%. O sea que realmente, hemos empezado a ser menos malos. Y vuelvo a decir, es sobre todo gracias a los microarreglos y la NGS. Entonces, fijaros aquí que os hablo de que las alteraciones de secuencias detectan un 25%, pero tú lees otros artículos y resulta que te hablan de un 40%. ¿Por qué este baile de cifras? Pues este baile de cifras depende mucho de la población estudiada. En el artículo que habla del 40%, si se lee la introducción, lo que habla, que es el DOI que tenéis aquí abajo, que habla que se han estudiado 103 pacientes con un fenotipo clínico sugestivo de un desorden genético. Con lo cual, aquí estamos seleccionando realmente la población que tiene mucha pinta de... Y este es un problema con todas las comparaciones de los rendimientos diagnósticos, que dependen muchísimo de la población estudiada. Me explico. Mi compañera Neus Castells hizo su tesis sobre el rendimiento de los microarreglos, etcétera, pero en vez de dar cifras globales, ella se dedicó a ir por razón de referencia por razón de referencia. Entonces veis que, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, el éxito de los microarreglos es muy fuerte, o sea, es entre un 18 y un 20% casi, un 19% aquí, que es lo que se está reportando en la literatura. En cambio, en trastornos psiquiátricos, el diagnóstico, la tasa diagnóstica es mucho inferior. Entonces, si yo solo estudio discapacidad intelectual, seré muy bueno y tendré un 20%. Si solo estudio trastornos psiquiátricos, seré mucho peor porque solo detecto un 10% de los pacientes. Y, por ejemplo, muy al principio de los microarreglos, que la tendencia era solo utilizarlos cuando en citogenética se había visto una anomalía para caracterizarla mejor, pues el éxito era del 100%, porque es que como solo enviábamos
pacientes en los que había algo, etcétera. Por lo tanto, esto de la comparación global de tasas de diagnósticos es peligrosísima, porque solo que los dos pacientes varíen, los dos laboratorios varíen en la población pacientes estudiada, ya lo veíamos. O sea, por ejemplo, nosotros en Vallebrón lo que hemos detectado es que a lo largo de los años hemos ido bajando nuestra tasa diagnóstica. Cuando lo hacemos razón por razón de referencia, vemos clarísimamente que seguimos teniendo las mismas tasas diagnósticas de siempre. Lo que pasa es que hemos incorporado patologías con una baja tasa. Por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal se hacen microarreglos porque a veces hay sospecha que sea un síndrome alcohólico fetal y realmente tiene una anomalía que explica el fenotipo. Pues bueno, el incorporar el síndrome, que es desde el punto de vista clínico es muy valioso, nos ha bajado la tasa de éxitos, porque claro, estamos estudiando muchos pacientes en los que es muy improbable que encontremos algo. Entonces, ya para terminar, vamos a ver a dónde vamos, el futuro, que nos enfrentamos ahora a un cambio radical. Entonces, lo que os voy a hablar es de una técnica que estamos ahora en fase de desarrollo en el laboratorio y que planeamos que lograremos implementar y empezar a lo largo del año que viene, que se llama Optical Mapping. El Optical Mapping es básicamente hacer como una especie de hibridación in situ, que recordéis que os decía que era una técnica dirigida, que si yo estoy mirando el síndrome de Wheeler no veo si es un Prader-Willi, etcétera, etcétera. Pues aquí se trata de hacer como una hibridación in situ a nivel de todo el genoma, un poco como los arrays, que ya no pienso, o sea, lo que sea lo veré. Entonces lo que tenemos que hacer primero es extraer un tipo de DNA extra largo. Tenéis que pensar que todas las técnicas de extracción de DNA lo que obtenemos son trozos de DNA. No hay ninguna técnica que extraiga el DNA continuo. Las técnicas de baja calidad obtendrán trocitos muy pequeños de DNA. Las técnicas de mejor calidad obtendrán fragmentos de DNA de mayor tamaño. Pues aquí no necesitamos de buena calidad, lo tenemos de buenísima, de lo máximo largo posible. O sea, realmente intentamos obtener fragmentos de DNA de tamaño extra largo, de tamaño 1 megabase o más. Entonces, ¿cómo lo logramos esto? Pues mimando mucho el DNA. O sea, por ejemplo, uno de los momentos donde más se rompe el DNA es el momento de centrifugar a alta velocidad para poder decantar, ir cambiando los líquidos. Pues bueno, lo que se hace es que inmovilizamos el DNA. Antes era sobre un tapón de agarrosa, actualmente sobre un disco que por carga eléctrica lo mantiene retenido. Entonces, claro, como el DNA está sujeto a este disco, podemos retirar reactivos y añadir sin llevarnos el DNA y no tenemos que centrifugarlo y romperlo. De esta forma al final logramos un DNA muy largo y entonces lo hibridamos. ¿Cómo lo hibridamos? Lo hibridamos, ocurre un poco como la PCR degenerada. A ver, en la hibridación in situ tú coges un trocito de DNA con una secuencia y una longitud suficiente que solo se une en un lugar del genoma, por ejemplo, la zona direccional en el síndrome de Wheeler. Pues esto son unas ondas de FISH, de hibridación in situ, un poco más pequeñas. El extremo, para llevarlo al absurdo, sería una secuencia que solo hubiera una G. Pues bueno, allá en todo el genoma, en todos los millones de sitios donde hubiera una C, una citosina, estas ondas se hibridaría. Si es una G, pues en los centenares de sitios. Bueno, si lo logro lo suficiente, una sonda un poco pequeña, no demasiado, no se me unirá en todo el genoma, pero es que sí se unirá en muchos sitios. Entonces, híbrido con varias ondas de este tipo, que se me unen en diferentes sitios. La reacción realmente es solo con un color. Yo lo pongo aquí con varios colores para ser más didáctico. Entonces, acabo teniendo una especie de patrón de bandas. O sea, si yo hibrido con la sonda roja, la sonda verde y la sonda azul, al azar se me irá hibridando de diferentes formas a lo largo del genoma. Entonces obtengo una molécula con una serie de colores. Estas moléculas, porque hay centenares, lo que hago en la solución lo hago pasar primero por un microcanal y al final por un nanocanal que deja solo pasar una única molécula con una máquina especializada y que va leyendo con un láser la secuencia de esta molécula. Entonces, al final tengo la lectura de varios centenares de estas moléculas, ¿no? Con mucho trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es qué hacemos con nuestros trocitos. Pues se hace una cosa totalmente similar con lo que se hace en la NGS, con la secuenciación masiva.
es los señores que han fabricado esto y han elaborado como un genoma de referencia. O sea, ellos han hibridado sobre gente normal y lo han ordenado y saben toda la secuencia de código de colores de barras de un genoma normal. Entonces lo que se hace es, los diversos fragmentos los vas alineando. Como aquí verde, azul, azul, verde, rojo, rojo, pues es evidente que va aquí. Este, como es verde, verde, rojo y tal, se vive aquí. Y con esto logramos tener como una genoma, a partir del genoma de referencia, un genoma por nuestra parte del paciente. Entonces, al comparar el genoma de consenso, o sea, hecho a partir de todos los fragmentos que hemos visto con el genoma de referencia, descubrimos horror, que resulta que todo coincide, pero es que esta señal roja ha desaparecido, o sea que he detectado una deleción. Entonces, la verdad es que no se pueden detectar solo deleciones, también se pueden detectar duplicaciones, porque si el mismo patrón de color rojo, verde, verde se me vuelve a repetir rojo, verde, verde, es que hay una duplicación. Pero como esto es un patrón de bandas, puedo detectar translocaciones equilibradas, porque si yo voy viendo secuencia del cromosoma 7 y de repente empiezo a ver el patrón de secuencia de código de bandas, del cromosoma 8, quiere decir que tengo una translocación 7-8. O puedo ver inserciones, o sea, si de repente en mitad del cromosoma 13 veo una secuencia del cromosoma 18, pues tengo una inserción. Y todo esto tenéis que pensar que es con una resolución aproximadamente del array, o sea, de unos 500 kilobases aproximadamente. O sea, que estoy pudiendo hacer cariotipos con resolución de array, con lo cual, de la misma forma que cuando solo hacíamos citogenética, que detectamos un 3% en la gente de diagnósticos, y al empezar a hacer arrays en discapacidad intelectual saltamos de golpe al 20%, yo tengo la esperanza de que también este incremento brutal de resolución redunde en un incremento notable de rendimiento diagnóstico. Hay una cosa añadida también, que es que también puedo detectar expansiones de tripletes. O sea, por ejemplo, en el X frágil se debe que hay una región cerca del gen FMR1 que hay una zona de tripletes que se amplifica al final tanto, o sea, que ahí tiene tal longitud que interfiere con el gen. Bueno, los portadores, que son las amplificaciones pequeñas, no las podemos detectar con esta técnica, pero evidentemente que los pacientes con amplificaciones patogénicas sí que son susceptibles de detectar con esta técnica. Y recordar que lo que estamos estudiando aquí en principio son niños con discapacidad intelectual. O sea, que es como decir que, mira, con el cariotipo resulta que ya podemos detectar también los que son que tienen expansiones patológicas en el gen FMR1. Entonces, luego, evidentemente que lo confirmaremos con la técnica de X frágil, de los kits de detección de la mutación del X frágil, y los portadores, los padres, evidentemente que los estudiamos con escribos especializados, pero bueno, la detección es eso, o sea, nos estamos ahorrando con la misma técnica que hacemos un cariotipo de resolución, también nos ahorramos hacer la técnica de X frágil en paralelo, o sea que económicamente, estamos en sus inicios, aún es algo caro, pero es muy susceptible de ser muy competitivo económicamente en un futuro. Entonces, como resumen, para que veáis, aquí tenéis un poco toda la panoplia de técnicas, o sea, no he puesto todas las técnicas que hay, sino las que son más utilizadas a nivel de clínico en estos momentos. Entonces veis que tenemos las técnicas más utilizadas son las clásicas de cariotipo y hibridación in situ, las técnicas de citogenética molecular, o sea, que son un híbrido entre la citogenética y las técnicas moleculares serían la MLPA, los microarreglos, la secuenciación masiva, y aquí he puesto, porque está muy de moda, el diagnóstico prenatal no invasivo, o sea, el detectar si un feto tiene síndrome de Down o no en sangre de la madre, pero esto son técnicas de cribado, no es técnica diagnóstica. Por lo tanto, las que pongo sí son de técnicas diagnósticas. El optical mapping será una técnica diagnóstica y ya realmente se está empezando a utilizar como técnica diagnóstica en algún sitio. Pasa que, honradamente, lo que hay que admitir es que ahora es una técnica tan temprana que está aún en fase de validación y desarrollo, pero funciona. ¿Qué resolución tenemos? Pues cariotipo entre los 5 y 10 millones de pares de bases. Con la hibridación in situ bajamos a las 300 pares de bases. Pero ojo, recordad que es técnica dirigida, o sea, solo miro lo que busco, no lo que no busco. La MLPA estamos también más o menos sobre la misma secuencia y mejoramos un poco el FIS, porque en vez de tener 2 ondas tenemos 50, pero sigue siendo una técnica dirigida. Si no tengo sondas para lo que quiero mirar, no lo veré. Los microarreglos
La resolución es en unos 400 teóricamente, pero realmente hoy en día ya se mueve la cosa entre unas 20 y 200 kilobases. Depende porque los microarreglos actualmente no miran con la misma resolución todo el genoma, o sea, miran con más resolución las zonas que son conocidas de que ahí hay genes o regiones que claramente se asocian a algún tipo de anomalía fenotípica, y miran con menos interés, pero con mucho más resolución que el cariotipo, las zonas en que no sabemos nada. Entonces la NGS realmente tiene una gran resolución. Lo que pasa es que el problema que tiene la NGS a nivel de CNVs es que es menos buena que para las grandes anomalías. O sea, lo que supere unas cuantas centenares de pares base y tal, tiene más dificultades. Esto va a estar variando día a día, y realmente esto ha mejorado respecto. Cuando hice esta tabla ya ha mejorado algo y es muy susceptible de variar en los próximos años. Pero ojo, que a nivel de CNVs aún se tratan de técnicas que se siguen confirmando con otras técnicas en las CNVs grandes. En IPT también se está intentando expresionar algo a que detecte no solo la trisomía 21-18, sino detecte también anomalías en cualquier cromosoma. Esto es experimental aún, pero y se obtiene una resolución de citogenética convencional, no inferior. Y en cuanto a optical mapping, ya digo, es unos 500 kilobases. En cuanto a detectar relocalizaciones equilibradas, ya digo, cariotipo y FISI, ni la MLPA, ni los microarreglos, ni la NGS, ni el IPT son capaces de detectarlos. En cambio, el optical mapping sí, y vuelvo a decir que con resolución de array. Y en cuanto a anomalías en todo el genoma, el cariotipo las detecta, ni el FIS ni el MLPA lo detecta. En cuanto a los microarreglos, sí, lo detectan claramente en cualquier zona del genoma, siempre que esté dentro de la resolución que tienen. La NGS también. El NIPT, a ver, actualmente no. Las técnicas estas que tratan de detectar anomalías citogenéticas sí que lo detectan en todo el genoma, pero como son técnicas experimentales, lo consideramos que de momento no lo detecta. Y el optical mapping detecta claramente. Entonces, ya para terminar, ya lo último, simplemente un toque de alerta sobre el futuro de citogenética. Esto, lo que os voy a hablar son con datos de Europa, pero desgraciadamente vivimos en un mundo muy global, y lo que afecta a unos normalmente afecta a otros, y si no les afecta aún, les tratará de afectar. Entonces, aquí en Europa hay una serie de programas de aseguramiento de calidad que te envían unos casos, tú lo demuestras, y han detectado un claro descenso en el nivel de competencia en citogenética. O sea, que sabemos interpretar peor que hace unos años y sabemos detectar menos que hace unos años. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, la generación que ha montado la citogenética se ha jubilado. La generación que le seguimos nosotros nos estamos jubilando. O sea, por ejemplo, aquí en Europa se calcula que como un 25 o un 30% de los citogenéticos con experiencia se jubilarán durante la próxima década. Entonces, ¿qué relevo tienen? El problema del relevo es que citogenética no está de moda. Está mucho más de moda las técnicas moleculares, con lo cual hay como el doble de genetistas moleculares que de citogenetistas. Y esto es según los datos oficiales. En la práctica es mucho más exagerado el tema. Entonces, por otro lado, los citogenetistas nuevos que van a ir saliendo tienen unos programas de formación mucho peores de los que han tenido nuestras generaciones. Para ilustraros el problema es, en los Países Bajos, aquí en Europa, existía un programa de formación que implicaba 4 años con un diagnóstico mínimo de unos 1000 casos en un programa muy específico. Entonces esto ha sido cambiado para integrarlo dentro de un programa generalizado, en el cual la parte de citogenética solo ocupa 3 meses y no implica el número mínimo de casos. O sea, esto quiere decir que el repuesto de generaciones de nuevos citogenetistas, en vez de haber estado 4 años estudiando 1000 casos, habrán estado 3 meses, y si han hecho 2 casos, pues han hecho 2 casos, da lo mismo. Lo grave es que este programa ha sido aprobado por la Sociedad Europea de Genética Humana como modelo, y es el modelo que se está transmitiendo a otros laboratorios, con lo cual lo que nos están diciendo en varios artículos que os indico abajo, los del programa de aseguramiento de calidad, ojo que aquí tenemos un problema potencial en el futuro. Y la cosa se agrava más porque como van a aparecer técnicas como el optical mapping, que son una maravilla, pero tienen un problema, que es que cualquier persona sin la más mínima experiencia en citogenética
aplicando estas técnicas que no requieren bioinformático, simplemente es ponerlo en la máquina, o sea, requiere experiencia de pipeteo, pero nada más, tú podrás diagnosticar translocaciones, etcétera, incluso a nivel de más complejidad que la actual. Y el problema es que habrá personas sin ninguna experiencia que podrán estarán diagnosticando translocaciones, inversiones o anomalías citogenéticas. Entonces, el que tú puedas utilizar la máquina para diagnosticar no quiere decir que tengas el conocimiento para interpretarlo y para aconsejar a los pacientes. Entonces, aquí yo lo veo en España, pero es que lo ven también los de control de calidad en Europa y tal, realmente empieza a bajar el nivel incluso de interpretación. O sea, los clínicos tenéis que pensar que la generación que a mí me enseñó eran médicos que atendían a los pacientes, pero que luego ellos mismos hacían los carotipos. O sea, eran personas que tenían un profundísimo conocimiento de la citogenética. Hoy en día vivimos un mundo que es imposible hacerlo todo, estás especializado, con lo cual quiere decir que el clínico que atiende al paciente tiene muy poco conocimiento de citogenética y con los nuevos programas de formación que hay aún tienen menos que lo que en un pasado. Entonces realmente esto es un problema que tenemos que empezar entre todos, pero que realmente puede dar problemas en el futuro. Y vuelvo a decir, lo que ocurre en unos sitios acaba ocurriendo en todos. Y ya nada más, muchísimas gracias a todos, agradeceros vuestra atención y agradecer también a todos mis compañeros del área de genética molecular y clínica. Tenéis que pensar que durante muchísimos años hemos sido un laboratorio muy pequeñito con muy poca gente y estos últimos años hemos sido integrados dentro del área de genética molecular y ha sufrido una expansión explosiva y muy grande. Y sobre todo quiero agradecer mucho a mis compañeros del área de microarreglos, del grupo de RAIS, a Neus Castells, que es la persona que monta tanto monta que estamos haciendo el diagnóstico de los microarreglos, y a Encarna Vives y Estela Villanueva, que son dos técnicos maravillosos que me están logrando unos microarreglos con una calidad excepcional que nos permite apretar mucho de hacer, incluso detectar anomalías exónicas con frecuencia, etcétera, etcétera. Y nada más, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que os haya podido transmitir mi pasión por todo este tema. Y ahora en Experiencia de Egresados tenemos la conferencia Microarreglos y Secuenciación de Genoma Completo, impartida por el doctor en Ciencias Carlos Córdoba Fletes. Ahora una breve semblanza del doctor. Tiene el título de doctor en Ciencias con orientación en Genética Humana por la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Biología por la Universidad de Guadalajara, autor en múltiples publicaciones en revistas indexadas, así como investigador responsable de varios proyectos de investigación apoyados por CONACYT. Cuenta con 17 tesis de posgrado dirigidas, ya sea como director, codirector o miembro de la comisión de tesis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato y nivel 1. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en el Laboratorio de Citogenómica y Microarreglos del Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por platicarnos de esta experiencia, doctor. Le concedo la palabra. Hola, muy buen día para todos. Agradezco a la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara por la invitación. El día de hoy les voy a presentar microarreglos y secuenciación de genoma completo en una experiencia de 10 años en el análisis de datos genómicos a partir de que yo llego aquí a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Prácticamente desde el momento que egresé del doctorado, pues ya a los 15 días ya estaba viajando para acá a la Universidad Autónoma de Nuevo León
para llegar al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, que es el que ustedes ven acá por atrás. Y pues bueno, ustedes saben, asumir retos nuevos no siempre es fácil. Fue un año bastante difícil, venía de otro lado, estaba solo, etcétera, etcétera. Y tuve la fortuna de conocer en ese momento a Mariana, como muchos de ustedes ya la conocen, mi futura esposa, y a partir de ahí, pues bueno, eso me ayudó también a darme un impulso a continuar en esta aventura, ¿no? Y qué bueno, porque como dicen por ahí, ya se me estaba yendo el tren. Y como les comentaba, ahí en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, pues ya contaban con varias plataformas de alto rendimiento, en este caso de microarreglos como Nimbergene y Affymetrix, que son las que vemos ahí en la imagen. Y por ese entonces tuvimos la visita del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que era por aquel entonces el secretario de Salud de México, y pues me tocó ahí platicarle un poquitito de los microarreglos, ¿no? Entonces, estas fueron mis primeras experiencias con el uso de los microarreglos. Cuando yo llego ahí al CIDIX, como también se le conoce a ese lugar, pues bueno, las plataformas estaban, pero todavía no estaban funcionando, así que a mí me tocó afortunadamente la responsabilidad de echarlas a andar, ¿no? Y terminando ese primer año, afortunadamente nos aprueban nuestro primer proyecto, ¿verdad? En este caso era para el mejoramiento del profesorado a partir de PROMEP, que ustedes ya saben que actualmente se conoce como PRODEP, y el proyecto que sometí a esta instancia pues fue caracterización molecular de las alteraciones cromosómicas de novo en pacientes con malformaciones múltiples y retraso psicomotor. ¿Okay? Y a partir de ahí salieron ya mis primeras dos publicaciones ya en tierras norteñas. Una fue la caracterización por microarreglos de alta resolución de un cromosoma marcador supernumerario, y por el otro lado también hicimos una caracterización genómica por estos mismos microarreglos de alta densidad de un reacomodo complejo involucrando el brazo corto del cromosoma 9 en un paciente que tenía trastornos de la diferenciación sexual, y en el otro caso, pues bueno, el paciente tenía síndrome de ojo de gato, ¿no? Platicando brevemente de estos dos casos, bueno, en el primero de ellos, aquí vemos la imagen de los microarreglos de alta densidad. En la parte de arriba vemos la gráfica del log-to ratio, en donde vemos efectivamente una diferencia en cuanto a la posición que nosotros vemos aquí de las ondas, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir en términos de microarreglos que tenemos una ganancia, porque partiendo del cero, en donde están la mayoría de las ondas que están señaladas en rojo se van a la alza, ¿verdad? Hacia arriba. Quiere decir que tenemos una mayor intensidad de señal para esas ondas. ¿Ok? En la parte de abajo vemos lo mismo, pero en copias lineales, en donde dos tenemos en el entendido de que somos organismos diploides y tenemos en general dos copias de cada gen, ¿verdad? Ya sabemos que esto puede cambiar un poquitito si tomamos en cuenta los genomas de referencia, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos las 4 copias que correspondieron a este cromosoma marcador supernumerario, que estaba bisatelitado y dicéntrico, tal como lo demostramos a partir de los ensayos de citogenética con las bandas NOR y las bandas C. En la parte de abajo, como ustedes pueden ver, pues hicimos la delineación genética y mostramos los genes que estaban en dosis alterada, ¿no? Y en el otro caso, pues tenemos algo muy similar, sin embargo, en este caso tuvimos una ganancia y una pérdida, y eso lo podemos apreciar tanto en la gráfica de log-to ratio como en la gráfica de copias lineales, ¿no? En este caso tenemos 3 copias y una copia para 2 segmentos distintos del brazo corto del cromosoma 9.
Del otro lado, pues tenemos la validación por MLPA que nos facilitó la doctora Miquela Bárbaro del Instituto Karolinska y que, como veremos a continuación, la invitamos a venir. Habiendo ya obtenido nuestra experiencia con los microarreglos, pues ya decidimos ofertar nuestro primer curso taller en microarreglos y bueno, combinado también con otras técnicas como la de FISH, porque como ustedes saben son herramientas complementarias, la citogenética clásica, molecular y la genómica actual, ¿no? Y en este sentido, en nuestro primer curso tuvimos algunos invitados muy importantes de la talla del mismísimo doctor Horacio, como lo vemos aquí, y también, como les comentaba, la doctora Miquela Bárbaro nos hizo el grandísimo favor de venir a dar su experiencia también acá con nosotros en este primer curso, ¿no? Y pues al siguiente año decidimos ofertar un segundo curso y ahora nos hicieron el grandísimo favor de venir el doctor Pablo Lapuncina de España y el doctor Doug Blake de Estados Unidos, propiamente de Agilent, en este curso que incluyó también FISH y microarreglos. Y como tal, bueno, acá tenemos al doctor Pablo Lapuncina y también participó en este caso una conocida también de varios de ustedes, Karen Nieto. Y a partir de aquí también me gustaría comentar que salió mi primera estudiante de maestría, Liz, que ahorita vamos a ver a continuación. Liz entonces se graduó, bueno, se llama Lisette Martínez Jacobo, le decimos Liz, y ella se graduó con el tema caracterización molecular por array CGH de alteraciones genómicas en pacientes con discapacidad intelectual y múltiples malformaciones de etiología desconocida, ¿no? Y a partir de ahí también salió ya nuestro siguiente artículo que incluyó microarreglos, ¿sí?, de SNP en una chica que tenía múltiples anomalías congénitas y tenía o era portadora de una de lesión intermedia del brazo largo del cromosoma 7. ¿Okay? Entonces lo que nosotros hicimos fue delinear también esta región que se encontraba deletada en la paciente, ¿no? Entonces, para este caso les muestro brevemente los resultados. Algunos resultados interesantes fueron que encontramos genes candidatos en esta región para explicar el glaucoma grave que tenía la paciente. Y aquí vemos a TAC1, HBP1 y un pequeño clúster de genes del sistema del citocromo P450, particularmente de la subfamilia 3A, que fueron los principales involucrados para este síntoma. ¿Okay? Entonces, en este caso, también nosotros utilizamos arreglos de SNP, pero en este caso, como ustedes se habrán podido dar cuenta, ya utilizamos la plataforma de Agilent. Y para entonces, para el 2013 se nos alargó la racha, la buena racha, y nos aceptaron nuestro primer proyecto de CONACYT, como, bueno, en este caso como responsable técnico, la adquisición e implementación de equipo para el análisis genómico masivo para fortalecer la investigación en enfermedades congénitas, infecciosas y cáncer. ¿Okay? Entonces, eso nos permitió crear un laboratorio que en ese momento pues no estaba, digamos, enfocado en esto, y creamos el laboratorio de citogenómica y microarreglos, ¿no? Y ya nos extendimos no solo a las enfermedades congénitas, sino también a las enfermedades infecciosas y al cáncer. Y pues gracias a ese grant, que fue de alrededor de 4 millones de pesos, pues logramos adquirir una plataforma de microarreglos, en este caso de Agilent, y pudimos realizar una estancia en la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA, y también fuimos a Agilent propiamente a que nos ayudaran un poquitito
en lo de los análisis de datos, porque todavía en ese entonces en nuestro país estábamos como que aprendiendo todo esto de las plataformas de alto rendimiento, ¿no? En esa estancia pues aprendimos, por ejemplo, a trabajar con este software que es el Cytogenomics propiamente de Agilent, y me gustaría aprovechar esta diapositiva a manera de compensación. En una de las invitaciones que me hicieron, se nos acabó el tiempo y ya no pudimos dar esta parte que, bueno, en este caso se ajusta al programa que estamos viendo actualmente porque es para las personas del doctorado. Y en aquel entonces que me invitó mi estimada Yeminia Valle, que actualmente, como ustedes saben, es la coordinadora del doctorado, pues lo dejamos pendiente, ¿no? Entonces aquí en esta imagen podemos ver tres paneles distintos. El primero es el de intervalos, donde podemos ver los intervalos que se encuentran alterados en cuanto a su dosis. Recordemos que los microarreglos se utilizan principalmente para ver diferencias en cuanto a ganancias o a pérdidas de material genético, y vemos en la parte de la izquierda los cromosomas, el inicio de la alteración, el término de la alteración, la citobanda, los genes involucrados, el tamaño, el tipo de la alteración, si es una pérdida o es una ganancia, en rojo o en azul respectivamente. También tenemos la cantidad de sondas involucradas, que también es un parámetro importante, y al menos para la plataforma de Agilent nos pide un mínimo de 3 sondas que estén involucradas para considerar una alteración como real. Y otro parámetro importante pues es el logaritmo base 2, el log2 ratio promedio de cada una de estas, de cada una de las ondas en cuanto a su intensidad de señal promedio, y también tiene un umbral, ¿verdad? El programa por default te da todas las alteraciones que se encuentren por arriba de más 25 o, más 0.25 o menos 0.25. Y ya de ahí hay otros umbrales experimentales, como les llamamos, que se utilizan comúnmente en diferentes laboratorios, aunque, como ustedes saben, va a variar del laboratorio y del tipo de muestra que estén utilizando. Entonces, los más comunes que utilizamos para alteraciones congénitas o constitutivas es más 0.53 para las ganancias y menos 0.9 para las pérdidas, ¿ok? Y este programa también es muy noble en el sentido que hasta nos da la nomenclatura del cariotipo con la nomenclatura de la ISCN, ¿okay? En el segundo panel pues tenemos la vista del genoma, en donde están todos los cromosomas acomodados y las ondas integradas en el logaritmo, en el log2 ratio, en el 0, ¿verdad? Entonces cualquiera que salga de ese patrón, ¿sí? Del 0, entonces, o que tenga una tendencia hacia la baja o hacia arriba, va a estar demostrada aquí, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo la pérdida al menos de la primera posición que veíamos en el panel de arriba, ¿verdad? En la parte de abajo pues es un zoom prácticamente de lo mismo de arriba, pero en este caso le llamamos la vista de genes, en donde podemos ver la distribución de las ondas que se encuentran en estado normal, esto es, que no tienen diferencia, por así decirlo, y las ondas que sí tienen una diferencia en cuanto a su intensidad de señal, y por lo tanto aquí estamos evidenciando una pérdida de material genético. Y pues bueno, de la mano de los éxitos, por así decirlo, o de la buena racha profesional, pues ahora vinieron cosas importantes en el aspecto personal, ¿verdad? Como ustedes ya saben, por ahí del 2016 nacieron mis hijos, Luis y Carlos, y traían, como decimos coloquialmente, torta bajo el brazo, ¿no?
Entonces, en este sentido me aprobaron mi tercer proyecto como responsable técnico a partir de CONACYT, y en este sentido obtuvimos una plataforma de secuenciación masiva, ¿verdad? Previo a esto, ya en el 2014 nos habían aprobado un proyecto de salud, nos aprobaron alrededor de 1,5 millones, y en este caso pues ya fue un poquitito más grande, entonces fueron como 5 millones de pesos, y eso nos permitió prácticamente sacar todavía más trabajos, más tesis, muchas colaboraciones. Entonces estas las vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la charla, ¿no? Entonces ya todos actualmente, bueno, muchas personas ya conocen a mis hijos, ya no están así. Aquí está Luis y aquí está Carlito, ¿no? En esta imagen les muestro de manera representativa en dónde se encuentra mi laboratorio, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y aquí abajo les muestro una pequeña foto del grupo de trabajo que empezó cuando creamos este laboratorio. Y como parte de los recursos que nosotros obtuvimos de ese último grant, hicimos otra estancia, pero ahora en Illumina, en San Diego, en donde también aprendimos un poco más del análisis de datos masivos, pero ahora enfocado a secuenciación de nueva generación, ¿no? Pues aquí también me tomé una foto con el famoso equipo de la fusión entre Solexa e Illumina, que prácticamente incrementó exponencialmente la cantidad de datos de salida o output de estas plataformas de alto rendimiento, ¿no? Previo a esta fusión, la cantidad de datos era muchísimo menor de la que actualmente se obtiene con esta plataforma, y ya posteriormente con otras nuevas plataformas de segunda y tercera generación incluso, ¿no? Y pues bueno, gracias al establecimiento o a la formación de este laboratorio en citogenómica y microarreglos, hemos realizado diferentes colaboraciones y redes de investigación, muchas de las cuales ustedes ya conocen con investigadores nacionales, propiamente del CIBO y del CUS, como por ejemplo el doctor Horacio Rivera, el doctor Elías García, la doctora Guadalupe Domínguez, el doctor Luis Figuera, el doctor Patricio Barros, y también otras colaboraciones con investigadores de la UNAM, propiamente del Centro de Neurobiología del campus de Juriquilla, con el doctor Eduardo Garza, o también en el Centro Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano con la doctora Carla Daniela Robles, que venía del Instituto Sanger de Inglaterra, y también tenemos algunas colaboraciones con el doctor Román Vidal Tamayo y la doctora Viviana Somoza, que actualmente están en la Universidad de Monterrey, así como también más localmente en la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, con nuestro cuerpo académico, en donde pues hay diversos investigadores, ¿no? Entonces también con otras unidades como la unidad de investigación dermatológica aquí mismo en la Universidad Autónoma de Nuevo León con el doctor Lucio Vera, ¿no? Ya en la parte internacional pues tenemos algo de participación con la red de enfermedades no diagnosticadas, también con la doctora María Eugenia Tevez de la Universidad de Virginia, así como también con la doctora Claudia Gonzaga Jauregui, que venía de la Universidad de Baylor y que actualmente está en la UNAM. También ella era como codirectora de una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama Regeneron. Tenemos algo de participación también en el Breakpoint Mapping Consortium que lidera el doctor Neil Stonerom, y también tenemos algo de participación aquí localmente con la doctora Elvira Garza González, pero con una empresa extranjera que se llama Biomedio. Ya hablando propiamente de nuestras líneas de investigación en las que participamos activamente, tenemos la epidemiología y genómica de las enfermedades, biomedicina translacional y una que consideramos individual. Las de arriba son propiamente del departamento y esta la generamos a partir de la creación de nuestro laboratorio.
y es asociación genotipo y fenotipo. ¿Okay? Más específicamente, nos enfocamos con estos recursos en la genómica y transcriptómica de microorganismos, en la genómica y transcriptómica del cáncer y con mayor énfasis en la genómica y en la transcriptómica de enfermedades congénitas, como veremos algunos ejemplos más adelante. Aquí menciono dos de estos ejemplos. Bueno, primero de lo de genómica de los microorganismos. Ya publicamos estos trabajos y aquí participamos en la secuenciación de genoma completo del virus Houston y también participamos en las secuencias de genoma completo de Mycobacterium tuberculosis bajo condiciones específicas de 200 pasajes continuos. Aquí, pues bueno, participamos con investigadores de Yucatán, de la Universidad de Iowa, de Tabasco, y por acá pues participamos con personas, con investigadores de aquí mismo de la universidad, ¿verdad? Ya en la investigación específica en cáncer, pues bueno, tenemos algunos trabajos ya de genómica y transcriptómica del cáncer de mama. Nosotros lo que queremos hacer aquí es tratar de hacer un match entre las variantes que nosotros encontramos a nivel genómico y lo que nosotros encontremos a nivel de expresión genética derivada justamente de todos estos cambios de ganancias y pérdidas de material genético en las muestras de cáncer, ¿no? Entonces queremos hacer un análisis multiómico y esto dio lugar a dos tesis de grado, de posgrado también, de maestría. Una de ellas por Paul Mendoza Pérez, que fue mi estudiante también, y él realizó la tesis Análisis de alteraciones genómicas focales y amplias en pacientes con cáncer de mama ductal infiltrante, y es la porción, bueno, al menos muestra un ejemplo de las imágenes de los resultados de su tesis, y vemos un análisis diferencial de los cromosomas de cada una de las muestras y en este caso se muestran los cambios en ganancias y pérdidas en azul y rojo respectivamente de cada uno de estos cromosomas, ¿no? Entonces, como ustedes saben, estas muestras o todas las muestras que nosotros analizamos van a tener una firma genómica, como le llamamos, y es lo que nosotros estamos trabajando actualmente para sacar estos dos trabajos, ¿no? Bueno, el siguiente trabajo es el de expresión, en donde hicimos también otra tesis de maestría, ahora con Ana Sarasúa Niño, con la tesis titulada Análisis del transcriptoma de adenocarcinoma ductal infiltrante con alteraciones en el número de copias patogénicas y amplias. Es decir, a partir de las mismas muestras que utilizó Paul, también les hicimos extracción de ARN e hicimos nuestro análisis de transcriptómica, ¿verdad? Aquí les muestro también una imagen representativa de su trabajo, en donde a partir de estas alteraciones genéticas establecimos un patrón de expresión genética y en este sentido posteriormente construimos redes de interacción proteína-proteína y posteriormente realizamos la construcción de las vías principalmente afectadas a partir de estos desbalances genómicos y transcriptómicos, ¿no? Entonces, como les comentaba, estos datos aún están para publicarse. Sin embargo, nos apresuramos por ahí a sacar algunos datos interesantes y que ya los publicamos, como veremos en el siguiente ejemplo. Como les comentaba, entonces, de esos datos de expresión genética que nosotros obtuvimos del trabajo de la maestra en ciencias Ana Sarasúa, pues encontramos diferencialmente expresados varios genes, entre ellos un ARN largo no codificante que se llama LNCRP4436 y como estaba diferencialmente expresado a la baja, se nos ocurrió que quizás pudiera participar como un supresor de tumores. Entonces, lo que realizamos aquí pues fue
una tesis, en este caso de doctorado, de la maestra en ciencias Elda Flores Contreras, que prácticamente se acaba de titular. Entonces, en este caso, hicimos un modelo celular para poder estudiar cómo se comportan las células cuando este gen está sobreexpresado, ¿verdad? Este ARN largo no codificante se encuentra expresado, ¿no? Entonces, para nuestra sorpresa, cuando nosotros lo sobreexpresamos en este modelo celular, que hicimos una expresión transitoria, ¿okay?, en diferentes tipos de células, principalmente en células que son de mama, pero normales, y dos líneas celulares, mejor dicho, que corresponden a líneas tumorales, también de mama. En el caso de la HCC 1395 es la más agresiva y muchos de ustedes ya la conocen y la han escuchado como triple negativo. Y para nuestra sorpresa, la sobreexpresión, como les comentaba, de este ARN largo no codificante causó muerte celular y sensibilidad a cisplatino en estas líneas celulares, ¿no? Entonces, también estos datos están calientitos, como decimos, recién salidos del horno, acaban de publicarse en una revista. Y pues bueno, también son datos interesantes que seguimos todavía estudiando, ¿no? Pasando ya a nuestra experiencia en el estudio de enfermedades congénitas, propiamente la transcriptómica y la genómica de las enfermedades congénitas, les muestro aquí uno de los artículos que más me han gustado porque incluimos muchas técnicas genómicas, obviamente de alto rendimiento, que nos permitieron descifrar cuál era el origen que estaba causándole la enfermedad a esta niña, ¿verdad?, que tenía discapacidad intelectual y múltiples alteraciones neuropsiquiátricas. Y pues bueno, primero partimos de una translocación aparentemente equilibrada entre los cromosomas 10 y 19 y posteriormente ya con la aplicación de Flow Sorting Chromosome, que es una técnica para separar los cromosomas para posteriormente secuenciarlos, pues determinamos específicamente los puntos de ruptura que incluían al gen ZM-Z1 y al gen PRR12, ¿ok? Entonces, en este caso, ambos son genes muy importantes del desarrollo del sistema nervioso y que nosotros pudimos corroborarlos en tejidos de ratón, de embrión y adulto, y que también los pudimos evaluar un poquitito, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, a nivel de la línea celular linfoblastoide derivada de la paciente, en donde estudiamos un poquitito más a detalle cómo era el comportamiento de los genes que estaban derivados de esta translocación, ¿no? Entonces aquí también en esta imagen nosotros lo hicimos a nivel de ADN complementario para poder evidenciar que efectivamente había una fusión de transcritos recíproca entre estos dos genes, ¿verdad? También nosotros evaluamos, por supuesto, el patrón de expresión de estos dos genes, ¿no? De manera general, pues bueno, ZM y Z1, los transcritos estaban sin diferencias estadísticamente significativas con respecto al control, mientras que PR12 sorpresivamente estaba sobreexpresado, ¿no? Y por supuesto, un poco más allá de la expresión propia de estos dos genes, también buscamos cómo se comportaba la expresión de otros genes, ya que aparentemente la función en ese entonces desconocida, al menos para PRR12, era potencialmente ser un factor de transcripción. Lo mismo que ZM y Z1, que pues bueno, ambos son factores de transcripción importantes, y en ese sentido queríamos evaluar el contexto transcriptómico de cuáles eran o cómo era el impacto de estos genes sobre otros genes,
y que en ese entonces no se tenía conocimiento, ¿verdad? Entonces, dentro de algunos genes interesantes que nosotros encontramos genes que estaban relacionados con la densidad postsináptica y propiamente con la sinapsis, ¿no? Entonces, son los que nosotros vemos en la porción de arriba, y también haciendo match con los resultados que nosotros estábamos teniendo de estos dos genes, pues que los evaluamos, como ya les había comentado, en embriones y en adulto de ratón, propiamente en cerebro, y más específicamente en las células neuronales encontrábamos que estaban algunos de estos, bueno, en este caso PRR12, en el núcleo, básicamente, que coincidía con nuestra hipótesis de que era un factor de transcripción, pero también encontrábamos una porción en la perisinapsis, ¿no? Entonces, en la densidad postsináptica, que es la que nosotros vemos por acá. Entonces, con base en esto, pues básicamente nuestros resultados eran completamente congruentes, y pues nos valió la publicación para entonces, ¿no? Y también lo mismo hicimos para lo que vendría siendo ZM y Z1, evaluándolo en cerebro de adulto de ratón y comparándolo también con la línea celular de las pacientes versus el control también, ¿no? Este es otro de los ejemplos que quería mostrarles en esta plática, que me parecieron muy interesantes, y aquí utilizamos algo que se llama como mapeo de homocigosidad, en donde, pues bueno, lo que nosotros hacemos es buscar regiones de homocigosidad, propiamente como dice eso, y que también se les conoce como regiones de pérdida de heterocigosidad de copia neutral, como por ejemplo la que vemos aquí, en donde no hay una pérdida de material genético, pero efectivamente hay una pérdida de heterocigosidad, ¿verdad? Normalmente estos fenómenos se presentan por algo que se llama autocigosidad, que es cuando los alelos son idénticos por descendencia, ¿no? Y básicamente estamos hablando de ancestros comunes que están heredando estos fragmentos cromosómicos que no tuvieron oportunidad de recombinar durante el tiempo, y en ese sentido generaron estos huecos, por así decirlo, estas regiones de homocigosidad, ¿no? Entonces, este paciente tenía una gran cantidad de pérdidas de heterocigosidad de copia neutral, tenía 247 megas, y evidentemente pues sus padres tenían una relación, es decir, estaban emparentados muy cercanamente, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí nosotros hicimos secuenciación de exoma completo. Entonces, no solo utilizamos las plataformas de microarreglos de alta densidad, que en ese tiempo utilizamos las de Affymetrix, y que pues teníamos esos resultados inconclusos porque todavía no llegábamos a la parte de la secuenciación de nueva generación. Ya cuando adquirimos esta plataforma, pues ya logramos ahora sí descifrar cuáles eran el gen o los genes que estaban involucrados aquí, ¿no? Y es así como nosotros encontramos mutaciones homocigotas missense para los genes SPAC17 y WDR35 en este paciente que tenía múltiples alteraciones esqueléticas y de cerebro, ¿verdad? Como lo podemos apreciar en estas imágenes. Y al final, con estos datos, nosotros determinamos que el paciente tenía una displasia craneoectodérmica, ¿no? Más probablemente del tipo SED2. Ya, pues bueno, también nosotros utilizamos otras plataformas para validar nuestros resultados, y eso también nos valió la publicación, ¿verdad? Ubicando un tantito en contexto a estos dos genes, pues bueno, ambos participan en la función de los cilios, uno en el transporte intraflagelar, por eso también se le conoce a WDR35 como IFT121, y en este caso también tenemos a SPAC17, que forma proteínas del par central de los axonemas en células con organización de microtúbulos 9+2, que es lo que nosotros vemos aquí. Aquí vemos los que no tienen el par más 2, y acá tenemos los del par más 2 central, ¿verdad?
Entonces, estos cuando están alterados, pues conducen a diferentes ciliopatías. Bueno, en el caso de WDR35 ya se han asociado en seres humanos y por aquel entonces, antes de que nosotros publicáramos este trabajo, solamente se habían realizado estudios a nivel de ratones knockout con la doctora precisamente María Eugenia Tevez, con la que ya tenemos actualmente colaboración. Entonces ahí habían detectado algunas alteraciones esqueléticas similares a las que nosotros encontramos en nuestro paciente. Entonces efectivamente eso hizo el match, ¿no?, entre el modelo knockout y lo que nosotros ya observamos en el fenotipo de la paciente y que nos valió la publicación, ¿no? Otro de los trabajos que a mí me han gustado mucho, en este caso estudiamos a dos hermanas que tenían discapacidad intelectual sindrómica y lo primero que se hizo, como ustedes ya saben, el flujo de trabajo es hacia primero el cariotipo y posteriormente otras técnicas más avanzadas, ¿no? En ese entonces utilizamos microarreglos de alta densidad de Affymetrix y interesantemente encontramos estas dos pérdidas de heterocigosidad de copia neutral casi idénticas en las dos pacientes, ¿verdad? Entonces, para ese entonces había múltiples genes que eran candidatos, pero no teníamos claro exactamente cuál era el gen que le estaba causando esas alteraciones en las pacientes, ¿no? Entonces, utilizando secuenciación de exoma completo aquí ya en el laboratorio, logramos identificar tres mutaciones homocigotas, ¿sí? Dos de ellas que se predijeron como patogénicas y una de ellas como probablemente inocua, pero que en conjunto las tres tenían un impacto negativo sobre la proteína, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del análisis genómico que hicimos de nuestras plataformas y nuestros recursos bioinformáticos, logramos distinguir estas variantes de muchas otras variantes que también eran homocigotas, pero como nosotros también teníamos a los dos padres, entonces logramos prácticamente discriminarlas, ¿no?, completamente. Entonces eso fue muy bueno y muy importante y que ya con la validación correspondiente con Sanger pudimos publicar este artículo, ¿verdad? Entonces, antes de eso nosotros también habíamos hecho un análisis a partir de nuestras bases de datos de microarreglos, de datos genómicos de microarreglos, que ya teníamos algo de experiencia para entonces, y definimos dos potenciales regiones probablemente patogénicas porque nosotros distinguimos entre pérdidas de heterocigosidad de copia neutral probablemente patogénicas y aquellas que realmente son inocuas o que les llamamos normales, ¿no?, que se presentan en cada uno de nosotros pero no tienen estos tamaños, ¿no? Entonces efectivamente con estos análisis que hicimos, una de estas regiones que habíamos predicho que era la más probablemente patogénica contenía al gen SNRPA y las correspondientes mutaciones ya dichas, ¿no? Entonces, también para reforzar nuestros hallazgos, ellas tenían un hermano que era completamente normal y tenía los alelos wild type, ¿no?, lo que son los azules que tenemos, y por lo tanto coincidía completamente con nuestros resultados. Nuevamente, para ubicar en contexto a este gen, pues bueno, este gen es parte de una familia de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas que participan como muchos de ustedes sabrán, en los procesos de corte y empalme, ¿no? Entonces, SNRPA forma el complejo 1, que es de los que inician justamente con este proceso de corte y empalme, y cuando no está asociado a lo que vendrían siendo estos complejos de proteínas, va a participar como regulador de la poliadenilación de algunos otros ARNs mensajeros, como por ejemplo COX-2, ¿no? También para nosotros reforzar nuestros hallazgos pudimos evidenciar o verificar que efectivamente había otros genes
que estaban con una función similar, es decir, de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, y que también cuando estaban afectados causaban síndromes no iguales, pero similares, ¿no? Entonces, en conjunto a este tipo de problemas o de alteraciones en el procesamiento de empalme exónico se les conoce como esplaicosomopatías, ¿verdad? O empalmosomopatías. Y normalmente están asociados a trastornos esqueléticos y craneofaciales como lo que nosotros encontramos en nuestras pacientes. Ya para este último caso que les voy a mostrar en esta plática, ya incluimos la secuenciación de genoma completo humano, ya que en los otros casos que hemos estado mostrando habíamos hecho estudio de genoma completo de bacterias o de virus, y aquí hicimos la caracterización genómica de una inserción intercromosómica rara entre los cromosomas 3 y 1 en una niña que tenía múltiples anomalías congénitas. En este caso, pues bueno, primero partimos de un paciente que tenía rasgos típicos de la duplicación 1Q, pero también tenía otros rasgos atípicos que no coincidían o que no hacían completamente el match con las duplicaciones ya previamente reportadas en ese cromosoma, ¿no? Entonces también nosotros partimos de que el cariotipo mostraba un segmento extra del cromosoma número 3, pero no sabíamos de dónde venía, ¿no? Entonces fue ahí que nosotros, a partir del cariotipo, pues también incluimos la hibridación genómica comparativa en arreglos, o los microarreglos que ustedes ya conocen, y también posteriormente utilizamos secuenciación de genoma completo, como ya les comentaba, para terminar de refinar este reacomodo cromosómico, ¿no? Aquí pues vemos algunas de las características clínicas de la paciente, incluyendo pues que tenía pliegues plantares profundos, que eran de las cosas que más llamaban la atención, y también efectivamente pues que tenía una hipoplasia de cuerpo calloso, que también pues bueno, nosotros utilizamos el famoso signo de carro de carreras para poder evidenciarla, ¿no? Y en esta imagen pues vemos lo que les comentaba en la diapositiva anterior con respecto a los cromosomas del paciente, de la paciente. En este caso tenemos el derivativo 3, en donde está insertado un segmento cromosómico que en ese momento, como les comentaba, no sabíamos de dónde venía, ¿no? Entonces, cuando utilizamos nosotros los microarreglos de Agilent, ya pudimos determinar que había una ganancia de material genético en la región intermedia del cromosoma número 1, ¿verdad? Entonces ya le pedimos a nuestros colaboradores del CIBO que nos hicieran el favor de hacer el Whole Chromosome Painting para poder nosotros evidenciar que efectivamente había una inserción intercromosómica entre el cromosoma número 1 y el cromosoma número 3, ¿no? Ya posteriormente con los datos de secuenciación masiva ya hicimos más finos estos datos y pudimos establecer exactamente los puntos de ruptura, ¿no? Haciendo pues un zoom de esta imagen, pues aquí vemos efectivamente las porciones duplicadas, o bueno, la porción duplicada y efectivamente insertada en la porción terminal del cromosoma número 3, ¿verdad? En el brazo corto del cromosoma número 3. Aquí, de manera notable, pues nosotros encontramos aproximadamente 65 genes ya anotados como mórbidos y los utilizamos para realizar nuestro análisis. Y pues el mapeo del punto de ruptura a partir de la secuenciación de genoma completo, pues lo pudimos establecer en 3p25.3 y en este sentido nosotros lo encontramos en medio de dos genes interesantes, uno es CPN9 y el otro es BRPF1. En este caso pues no fue intragénico, fue intergénico, pero estos datos sí fueron interesantes para nosotros poder evaluar la posibilidad de que se pudiera haber afectado un dominio asociado topológicamente, que también se les conoce como TATS,
Y esto, pues bueno, lo verificamos con una base de datos que se llama Hi-C, que básicamente es un método de captura de la conformación de los cromosomas para estudiar la organización de la cromatina, ¿no? Y en esta imagen pues vemos los reads, las lecturas en azul que corresponden al cromosoma número 1, y también vemos en este caso las lecturas del cromosoma número 3. Entonces a estas lecturas en azul se les conoce como discordant reads o lecturas discordantes, con respecto a que se encuentran en un sitio en donde no deberían de estar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ahí establecimos el punto de ruptura, encontrando una microhomología aquí en esta región, y pues bueno, estos datos pues fueron muy importantes para, o que nos valieron para la publicación, ¿no? Y pues a manera ilustrativa de la base de datos del Hi-C, les dejo aquí el TAT afectado, el dominio asociado topológicamente afectado, y en este sentido tenemos en rojo los dos genes que están flanqueando, por así decirlo, el punto de ruptura del cromosoma número 3, ¿verdad? Pues en este caso tenemos al gen CPN9 y al gen BRPF1. Ya en conjunto con nuestros datos de microarreglos y nuestros datos de secuenciación de nueva generación o de genoma completo, pues ya pudimos definir con un poco de mayor certeza la asociación entre el genotipo y el fenotipo que nosotros estábamos observando, ¿verdad? Y también con estos datos, pues nosotros ya fuimos un poco más capaces, por así decirlo, estábamos más capacitados para hacer un análisis con otras inserciones similares, ¿verdad? Entonces aquí nosotros construimos un diagrama de circos en donde vemos todas las inserciones intercromosómicas de una vía, como también se les conoce, que ya habían sido reportadas previamente, ¿verdad? Entonces, en azul tenemos la inserción de nosotros, y en los diferentes colores y con un ancho diferente tenemos la porción del cromosoma número 1 y lo que vendría siendo el cromosoma receptor, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y por último, mencionarles nuestra participación en el análisis transcriptómico de modelos murinos knockout para ciertos genes que participan, por ejemplo, en el matrizoma. Y nuestra participación consistió básicamente en ese análisis de transcriptoma y hacer un análisis cross especies con los seres humanos con algún tipo de patología como esclerodermia, y analizar justamente la relación entre los genes afectados en ratones y los genes que se han observado respecto a los tejidos afectados en los pacientes humanos, ¿verdad? También hacer relaciones, o mejor dicho, interacciones proteína-proteína y otros análisis. En resumen, nosotros creamos un laboratorio de genómica para el análisis de alto rendimiento por microarreglos y secuenciación de nueva generación para el análisis de enfermedades congénitas, infecciosas y cáncer. Hemos publicado alrededor de 25 artículos en revistas indizadas internacionales derivado del trabajo de este laboratorio. En lo personal he dirigido al menos a 15 estudiantes de posgrado entre maestría y doctorado. Hemos ganado por ahí un premio de investigación. Hemos formado vínculos de trabajo con diferentes investigadores. Actualmente soy profesor titular B de tiempo completo y doy docencia también, imparto docencia a nivel de posgrado y de pregrado. Finalmente me despido con esta imagen y le agradezco mucho a todos los que hicieron posible esto, entre profesores y actuales colaboradores. Muchas gracias por su atención y que tengan bonito día.